Muy buenas a todos, gracias al Señor. Estamos aquí una vez más meditando sobre su palabra. Este día vamos a seguir, es una segunda parte sobre el mensaje de la semana pasada, Yo soy la vid verdadera, y esta vez vamos a tomar el mismo verso, la segunda parte del verso donde dice, y mi padre es el labrador. Y mi padre es el labrador. Ahí está la función que tiene el Padre. Pero para comenzar vamos a dar gracias a nuestro Dios y vamos a pedir su bendición, su sabiduría por medio de la oración. Acompáñeme. Nuestro Dios y buen Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das de llegar a los hogares por este medio, y Padre, diríjanos, danos sabiduría para poder meditar sobre tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Mi Padre es el labrador. Aquí nos vamos a ver una vez más los versos que vimos la semana pasada. Juan 15 de 1 al 4, que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, la palabra permanecer va con la palabra que dice lo limpiará. No hay ninguna forma que se pueda limpiar si no permanece en Cristo el pámpano, así como dice la palabra. Entonces, muy importante que el Padre sea el labrador. Y aquí podemos nosotros usar un paralelo que con todo aquel padre aquí terrenal, padre de familia, especialmente aquel o aquella familia en plena formación de sus hijos. Y nosotros podemos decir que los hijos son los hijos hasta que nosotros vayamos a morir o vamos a la presencia del Señor. Y los hijos siempre van a necesitar corrección, van a necesitar un consejo, y los hijos nunca dejan de ser hijos. Así que, pero específicamente, nosotros podemos ver esto, que muchos dicen los hijos no vienen con manual. Muchos han dicho eso. Y a veces dice uno, no, pues es que yo no sabía, y aquí y allá. Pero no es una tarea fácil, definitivamente, para aquellos que tienen hijos. Desde el nacimiento hasta que usted ya no tenga ese hijo, usted ya no está sobre esta tierra, la tarea es de la formación siempre. Entonces, ¿por qué? Porque las personalidades de cada uno son diferentes. El comportamiento de cada uno es diferente. Así que ni un hijo se puede considerar igual que al otro, y a veces nosotros los padres terrenales hacemos o cometemos un error gravísimo cuando comparamos o queremos asemejar un hijo con otro, y a veces decimos, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no te comportas como tu hermano mayor o tu hermano menor? Y estamos haciendo cosas que no debemos. Sin embargo, nuestra tarea como Padre terrenal es corregir a cada uno tal como es. Entonces, es muy importante que Jesús es la vid verdadera. Él lo declara, ya lo vimos cómo es que es la vid verdadera. Pero Él dice, mi Padre es el labrador. El labrador, aquí Jesús nos aclara el camino a seguir y quién lo dirige. El Padre es el que dirige todo. Y siempre cuando leemos su palabra, leemos en los evangelios, siempre Él dice,
Yo hago las cosas que mi padre me mandó a hacer. Si mi padre me dice no, yo no lo hago. Y todo eso, él siempre mantuvo esa dependencia. Y lo mismo nosotros debemos de tener esa dependencia para seguir nuestra vida cristiana conforme a lo que Él nos ha trazado, tal como Él nos pide. Y es entonces muy importante que nosotros nos dejemos limpiar o reconozcamos nosotros que en muchas ocasiones o en todas las ocasiones necesitamos que el Padre nos limpie. Y es hermoso porque es una tarea, tal como se los dije, el paralelo del padre terrenal, como usted y yo, si es padre o madre, padres de familia. El trabajo no acaba, no termina definitivamente. Siempre va a estar allí. Un padre va a ser padre hasta que, como le dije, va a morir. Pero nuestro Padre Dios nos dice que Él es el que está trabajando y va a seguir trabajando. Vea lo que dice Filipenses 1:6, un verso muy bonito y lo usamos siempre. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra aquí dice que Él está persuadido o está seguro. Cuando usted persuade a una persona es porque lo convence a tomar una acción o a cambiar de parecer. Eso es persuadir. Y Él está persuadido, dice, y nosotros debemos también estar persuadidos del que aquel que comenzó la buena obra en mí, lo va a perfeccionar, lo está perfeccionando. Y cada aspereza, cada cosa que necesita ser quitado de mi vida o de su vida, Él nos los va a enfocar. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, sí, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Y quitar esa aspereza, quitar eso, lo que no está funcionando en nuestra vida. Así que Él está trabajando, como les decía, Él está trabajando todos los días, Dice, Él lo comenzó en usted, quizás como decíamos mucho la semana pasada, de una edad temprana, de una edad mediana, de joven, de 12, 15, 18, 20, la edad que haya sido usted alcanzado por el Señor, que usted rindió su vida al Señor. De ese momento Él empezó a trabajar en su vida y lo está trabajando. Y nosotros debemos de dejarnos moldear por Él. Entonces, importantísimo de reconocer que Dios está a cargo de llevar a cabo este trabajo. Tenemos que entender eso y es importantísimo en nuestras vidas, porque a veces nosotros nos queremos hacer los valientes o queremos poner nuestras reglas y pensamos pero con muy buenas intenciones. Y no es así. ¿Cómo podemos verlo? En su palabra que leemos. El mensaje que escuchamos como la que está escuchando usted hoy. O su propio, recuérdese que hay formas devocionales que muchos lo practican. Muy importante, muy importante. Así es como nos habla el Señor y nos damos cuenta que tenemos que cambiar ciertas cosas. Y nosotros, otra vez, vamos a usar ese paralelo entre padres de familia terrenales y nuestro Padre Celestial. Nosotros los padres terrenales usamos frases para hacer recapacitar a nuestros hijos el por qué los castigamos o los corregimos, por qué queremos hacer esto. Y una de ellas es por tu bien, lo hago por tu bien. Siempre nosotros sacamos pecho y decir, por tu bien, hijo, lo hago por ti. Y luego a veces decimos, cuando seas grande, me lo vas a agradecer. Te vas a dar cuenta cuando seas grande. O otros van un poquito más y dicen, lo hago porque te amo mucho. Te quiero mucho.
Y eso es verdad. Creo que lo tomaron, cualquiera persona, lo tomaron de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que en Hebreos 12, 5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces no nos gusta esto. ¿Cómo es eso? La disciplina, hay muchas formas de disciplinar a una persona y siempre va a ser basado en la palabra del Señor. Hay muchas formas de tomar en cuenta, porque todo eso es lo que nos dice. ¿Y por qué lo hace? Porque dice aquí, porque el Señor al que ama, y nosotros lo hemos usado, porque te quiero mucho, hijo, porque te amo mucho, por eso te tengo que castigar, te tengo que quitar esto. Y cuando somos jóvenes o cuando somos niños, definitivamente si algún niño me está escuchando, espero que escuche algún niño, o un joven, o que aún está bajo la tutela de sus padres, o está bajo el techo de sus padres, cuando los corrijan, a veces no les gusta. Yo pasé por eso, definitivamente yo pasé por eso. No me gustaba que me corrigiera mi padre. Y es cierto. Fue su época. Déjeme vivir mi vida, usted de aquí y allá. Pero ahí estaba el padre, estaba mi padre queriéndome decir y todas las veces. Y sí, claro, lo entendí. Lo entendí porque ahora veo que ese era el amor de padre. Ahora lo hago lo mismo. Por amor a ellos, por amor a mis hijos. Y nuestro Señor aquí nos dice, disciplina, dice, al que ama. Por eso es muy importante lo que aquí dice, Él va a podar, Él va a limpiar el pámpano, nos va a limpiar a nosotros. Él es el que tiene el mando, es el que va a hacernos que entremos en razón para que podamos gozar la vida cristiana. Porque ni de aquí ni de allá va a estar siempre como que queriéndose esconder, que no me vean, que sí, que no, no. La palabra nos dice que no hay ley, somos libres. Somos libres. Y por eso es que nuestro Dios nos dice, anda en mi camino, tú eres libre. Haz lo que te digo, todo irá bien. Él dice, mi padre es el labrador. Hay un énfasis en el verbo ser o estar. Es el labrador. Y es la forma de la gramática que nosotros conocemos como uno que ni no fue, sino que es como decir es continuo, es siempre. Recuérdense que cuando empezamos estos mensajes vimos el yo soy, el yo soy para uno es el yo. ¿Qué es para usted Dios? Muchos dicen es todo. Sí, claro, es. Por eso se llama mi Padre es. Y Jesús dice yo soy. Es una de las formas hermosas de cómo entender los verbos que se usan aquí. Entonces, el labrador, un labrador, el que conoce de agricultura, conoce muy bien el tipo de plantas que tiene.
¿Cuándo se debe empezar a regarlas? Echarle agua. ¿Cuánto necesita? ¿Mucha agua? No sirve. ¿Muy poca agua? Tampoco. ¿Cuándo podarlas? Limpiarlas. Todo eso es muy importante del labrador. Y Jehová Dios, nuestro Dios, conoce exactamente. Y por eso que Él quiere y nos dice a cada uno de nosotros que debemos nosotros de empezar a dejar todo aquello, como lo hemos visto, el pecado atroz que nos traía agobiados. Entonces debemos de empezar a dejarlo poco a poquito. Y eso es lo que Él nos dice. Córtele aquí, córtele allá. Eso que te hace daño. Dice la palabra del Señor aquí en Hebreos 12, 1 y 2. Es muy conocido también este verso para nuestra iglesia internacional. Dice, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos dice despojarnos. Dios nos apunta y nos dice a nosotros, Carlos, quítate esto. Y Él nos dice, despójense, quítenselo de encima. Todo peso, dice, y del pecado que nos asedia. Todo peso es aquello que nosotros venimos cargando. Muchos problemas que tenemos emocionales. Es un gran peso. El pecado es un gran peso. Y el pecado que asedia, dice, que nos está tocando cada rato. Y definitivamente no hay que coquetear con ello. Despojémonos, quiere decir, alejémonos de ellos. Mientras más lejos. Hay un dicho que dicen, mejor que digan que aquí corrió que aquí quedó. Corra. Y es cierto. José, al quien conocemos en la Biblia, fue recompensado grandemente por Dios. Porque él dijo, serás tan bonita, hermosa mujer egipcia. Pero, yo temo a Dios. Y prefirió salir corriendo y desnudo que haber pecado. Sufrió en la cárcel, sí es cierto, pero eso no apartó su amor a Cristo, y Dios nunca se apartó de él. Dejémoslo, dice, quitémoslo, despojémonos, eso es lo que él dice. Y es exactamente la limpieza que nuestro Dios está pidiendo a nosotros. Y a veces está en mí, o la mayoría de veces está en mí. Yo puedo reconocer. Dice que todo comienza en la mente. La mente es un semillero del alma. Y el alma nace en las pasiones. Vea lo que dice Santiago 1:15. Entonces la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y Proverbios 23, 6 y 7 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo.
Todo es sobre la mente. Dios nos dejó este cerebro, esta mente. Los israelitas siempre decían que la mente era el semillero, dice. De ahí vienen todo, en las entrañas, dicen ellos. La pasión. Si nosotros los quitamos, la pasión, nosotros podemos ser limpios, estar limpios delante de Dios. Y Dios trabaja en nuestras vidas. Él nos apunta y nos hace reconocer y ver que estamos mal. Y la tarea de nosotros es decir, ok, esto no debo de hacer porque eso no le agrada a Dios. Es muy importante que nosotros pongamos nuestras vidas en las manos de Dios para que Él pueda trabajar en cada uno de nosotros. Y definitivamente va a ser diferente. Así como usted, si está criando hijos, los hijos son diferentes. Así es. Y nos va a tratar en diferentes maneras. Así que es muy importante. La mente nos dice aquí, cuidado. ¿Quién sabe sus pensamientos íntimos? Y las pasiones, que son los que nos hacen acarrear. Y eso es lo que Jehová Dios nos está diciendo, nos está apuntando. Hay que limpiar todo esto. El pecado es definitivamente particular y se presenta en diferente forma a diferente persona. Sí, es cierto. Nosotros somos afectados según nuestras flaquezas. Es muy diferente cuando es una prueba de Dios. Las tentaciones nos da a nosotros la oportunidad de acercarnos a Dios. Jesús nos da una enseñanza tan bonita y cada uno de nosotros debemos de recapacitar y tener mucho, pero mucho en cuenta cómo estoy yo tratando a mis seres queridos, a mis hermanos en Cristo. Vea lo que dice su palabra. Marcos 9, del 42 al 48 dice: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor que te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no se muere y el fuego no se apaga. Aquí vemos el primero. Parece que el orden es muy importante. Yo lo veo así, muy importante. Cualquiera que haga tropezar. Entonces, si yo soy el vínculo, yo soy el motivo, yo soy el que orillo a alguien a pecar, porque puede ser. Tengo
que confesarle a Dios y decirle, yo no quiero ser alguien que pueda hacer tropiezo a alguien. Porque aquí dice, es mejor que se amarre, ¿qué dice? Una piedra de molino. En mi pueblo, Guatemala, había unos molinos de piedra, más o menos como 14 por 20. Una piedra de este grosor con dos. Pesará quizás unos sus 60 libras. Levantarlo no está tan... Pero los molinos de aquí que vemos nosotros era para moler el trigo. La piedra es más grande, fácil, de 2 metros de diámetro. Amárreselo, dice, y pesará, porque eso lo tiene que mover un animalito, un burrito, o 2 o 3 personas para poder molerlo. Amarrárselo en el cuello y tirarse al mar. Pesarán si uno quizás sus 1000 libras. Nadie lo va a poder sacar. Hay que reconocer cómo es mi comportamiento con las demás personas. ¿Cómo estoy yo? La forma en que hablo, la forma en que trato a las personas, es muy importante. Hay que pensarlo. Cómo hablo a veces es definitivamente algo que debo de pensar. Alguien decía el otro día, la gente dice que ahora en el teléfono usan mucho el texto. Dice, por un lado es muy bueno. Cuando uno manda un mensaje de texto, piensa uno que va a escribir. Y ahí está texteando. No, parece que no está bien esto. Y lo borra y lo vuelve a poner. Pero la palabra dice que cuando es hablado, ¿quién puede detener la lengua? ¿Quién puede detener la lengua? Quiere hacer caer a una persona. Personalmente, mi mano dice, ¿cómo estamos usando nosotros nuestras manos, nuestras fuerzas? Aquí dice que si te va a hacer caer, mejor córtalo. El pie y luego el ojo. 3 partes del cuerpo humano muy, pero muy importante. Cortarse una mano es difícil de aprender a usar sin usarlo, sin tenerlo, perdón. Sin un ojo, sin un pie. Y si me tengo que quitar el pie, pues que me lo quito. Y si tengo que quitarme la mano, me lo tengo que quitar. Y si tengo que quitarme el ojo, me lo tengo que quitar ese ojo. Por supuesto, esto no es literal. No lo vayan a malinterpretar y van a decir, el hermano Mejía dijo, córtense la mano y van a poner esto en evidencia. No. Estamos hablando sobre la vida espiritual. La vida espiritual. Sobre el pecado. La mano se extiende para hacer algo que no es debido. Mi pie me lleva a ciertos lugares donde no debo de ir. Me prohíben. No pasa nada, hombre, yo voy, eso no importa, Dios me perdona.
¿Veo algo que no debo de estar viendo? ¿Que no edifica? Eso es lo que uno tiene que pensar. Recuérdense que aquí están las tres componentes y el comportamiento de la persona. Su comportamiento, su brazo, su pie y su ojo. Debe de pensarlo. Porque mis acciones o la forma en que hago las cosas puede ser de algo muy importante para alguien y puede ser destructivo para otra persona, tal como lo diga. Por eso es que Jesús estrictamente nos dice, todo nuestro ser sea enfocado en Él. Marcos 12, versos 29 al 31 nos dice, Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuatro elementos. Tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Tal como lo vimos anteriormente. ¿Dónde usted pasa más tiempo en sus fuerzas? ¿En qué gasta su mente? ¿Qué piensa? Ay, me quiero matar trabajando para acumular tanto dinero, ya ni me acuerdo de ir a la iglesia. No tengo tiempo, diría un familiar, pariente mío. Es el principal mandamiento. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me quiero yo? ¿Acaso me quiero mutilar? ¿Acaso me quiero hacer desgracia? Entonces no debo de pensar desgracia por algún prójimo. Tengo que amar como yo me quiero. No debo pensar cosas feas de mi prójimo. Y esto no es imposible. Muchos dirán, no, cuidado con lo que dice, porque puede caer, la palabra dice, a lo mejor que eso no. Recuérdense que usted no lo está haciendo por sí solo, lo está haciendo Dios por usted. El problema está en que cuando yo quiero hacer las cosas por mí mismo, ahí está el problema. Por eso es que fallo. Porque yo no puedo, no estoy capacitado. Romanos 8:3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible en la ley, Dios lo hizo posible. Dios es posible, porque lo de la carne, por eso es que le digo, yo con mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento, puedo ser que yo tenga una vida de cultura, de hábitos o hasta moralmente bueno, pero hasta ahí llego. Sigo siendo el pecador. Es muy importante eso. Al dejarnos limpiar, aumentamos la producción de frutos. ¿Qué le parece? Al dejarnos limpiar, cortar todas las cosas malas,
saca a la luz lo falso que hay en una persona. Y nos mantiene esa dependencia en Dios. Eso es lo más importante. Es lo que estamos buscando. Damos fruto. Y tenemos esa dependencia en Dios. Y esto no solo se requiere obediencia para permanecer, sino que un arrepentimiento continuo. Un arrepentimiento genuino del hombre hacia Dios. A veces nosotros pensamos que es un sufrimiento cuando Jesús nos está, o Dios, el Dios Padre, nos está podando, nos está limpiando. No. Nos está haciendo un desarrollo para ser semejante a Cristo. Recuérdense Filipenses 1:6. Él está perfeccionando su vida. Está perfeccionando la vida. Vamos a tener una semejanza a Cristo. Lo que pasa es que pensamos nosotros que es un castigo. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta dejar aquello que nos mantenía o nos daba algún placer. Inclusive la satisfacción de las cosas, o podríamos también decir la gratificación que recibe la carne. Y ya no es en la carne, la débil de la carne, Dios lo quita, ya no es. Su vida es enfocado en Dios. Y vemos y nos damos cuenta que sí estamos en un mundo pecador y nosotros debemos de estar en los caminos de Dios. Muy importante, muy importante. Y si tenemos que confesar algún pecado, hagámoslo. Yo les ruego que lo hagan. Háganlo. Primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 5:7-10 nos dice, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Wow. Aprendió lo que es la obediencia y fue perfeccionado. Eso es lo que quiere. Padre es el labrador y mi Padre es el labrador. Eso es lo que quiere de usted y de mí. Una perfección. Y lo podemos alcanzar. Porque así lo dice su palabra, Filipenses 1:6. Lo va a hacer. Y yo creo en Él. ¿Y usted? Espero que sí. Oremos. Nuestro Dios y buen Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y Padre, que nuestra mente, nuestra fuerza esté dedicada a ti. Que aprendamos, Señor, a depender de ti. Que nosotros podamos ser fieles hacia ti, Señor, así como hicieron aquellos 3 siervos tuyos, Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron al rey, quémanos, pero no nos vamos a arrodillar.
y tú, Señor, los salvaste. Gracias por ese ejemplo, Señor. Gracias porque tú siempre estarás con nosotros para estar firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús agradecemos y bendecimos tu santo nombre. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por que son fieles y Dios bendiga su semana de trabajo y todo. Compartan el mensaje. Gracias. Hasta la próxima semana.